Elías Díaz, catedrático emérito de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar de su último libro, titulado El Derecho y el Poder, Realismo Crítico y Filosofía del Derecho. Se trata de un análisis de la vinculación que existe entre el derecho y el poder, un tema que ya ha tratado en trabajos anteriores. En esta ocasión lo hace a través del análisis de la obra de 4 representantes del pensamiento español contemporáneo: Gregorio Peces Barba, Luis García San Miguel, Francisco Tomás y Valiente y Roberto Mesa. Y para hablar con él de este trabajo y de estos 4 profesores, contamos también con Antonio García Santes Mases, catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos la satisfacción de contar con el profesor Elías Díaz, que es frecuente en esta casa, en estos programas que hacemos en la Facultad de Filosofía, y hoy viene porque es un hombre prolífico, le pasan los años, pero los años no pasan por él, porque él sigue y sigue. Pues ha recopilado en un nuevo libro, El Derecho y el Poder, Realismo Crítico y Filosofía del Derecho, algunos trabajos de interés, sobre todo para esta Facultad de Filosofía, yo diría los de la segunda parte, que hay una cierta reconstrucción del pensamiento español, y sobre todo me parece porque hay una novedad. En otras ocasiones Elías Díaz nos ha acompañado para hablar de Tierno, para hablar de lo que él llamaba los viejos maestros, es decir, donde estaba desde Bobbio, Treves, pero también Ruy Jiménez, Aranguren, Tierno, de la institución a la Constitución. Pero hoy, en este libro, digamos, son los coetáneos, es decir, hay una reconstrucción en la memoria de 4 figuras importantes del pensamiento español, compañeros, amigos de Elías. Uno de ellos, Gregorio Peces Barba, al que dedicamos un programa el año pasado, pero otros 3, Luis García San Miguel, que estuvo con nosotros también en esta revista de filosofía de la UNED, Francisco Tomás y Valiente, cuando murió le dedicamos un programa en aquel momento y comentamos su libro A orillas del Estado, y Roberto Mesa. Entonces, hombre, en alguna medida los 4 muestran como 4, yo diría, como 4 grandes interrogantes que tiene hoy la filosofía política. ¿Qué relación hay entre el Estado y el derecho? Sería una pregunta importante de cara a Tomás y Valiente. ¿Qué relación hay entre el Estado y la nación? Una pregunta importante en el caso de Gregorio Peces Barba, no la única, pero importante. ¿Qué lugar ocupa el Estado en el contexto de las relaciones internacionales? De cara a Roberto Mesa. Y también cómo podemos de alguna forma fundamentar el derecho, si es desde el utilitarismo, si es desde el planteamiento kantiano, cómo podemos fundamentar de alguna forma la moral, un poco en la perspectiva de Luis García San Miguel. Entonces yo comenzaría haciendo ver un poco algo que es previo a todo eso, pero que refleja muy bien la generación de Elías, cuando él se refiere, lo ha contado en otras ocasiones, pero aquí viene muy a cuento por la primera parte del libro, donde se habla de justnaturalismo, de positivismo. ¿Qué es esto del Estado de Derecho? Tema central en el pensamiento de Elías. Entonces, como él recuerda, en ocasiones se olvidan estas cosas, pero es muy importante que haya alguien que los vaya recordando, como en los años 60, pues hay un momento donde el régimen franquista trata de legitimarse de cara a la opinión pública internacional. Ya se han producido los acuerdos con el Vaticano, los acuerdos con los Estados Unidos en el año 53, hay bases militares en España, ha llegado Eisenhower, entonces trata de incorporarse a lo que entonces se venía a denominar la Comunidad Económica Europea y decir, bueno, ¿y por qué no si nosotros somos un Estado de Derecho? Y entonces ahí aparece pues todo el esfuerzo de la oposición del exilio, del interior, de decir, hombre, en España no hay un Estado de Derecho, en lo que se llamó el Encuentro de Múnich. Y ahí tenemos a este Elías Díaz, que había sido discípulo de Tierno, de Ruy Jiménez, conspirador con Raúl Morodo, que hace su libro, ese libro que el ministro entonces, todavía años después, Manuel Fraga, dice, aparece el vidrioso libro de Elías Díaz, Estado de Derecho y Sociedad Democrática. ¿Por qué pensaba el régimen que era un libro vidrioso?
Bueno, Fraga, el ministro, antes de nada, buenos días y gracias por esta nueva invitación que le da una continuidad ya a nuestros encuentros, como se demuestra empezando otra vez por el comienzo, que es el libro Estado de Derecho y Sociedad Democrática de 1966. Bueno, yo creo que Fraga, impulsivo, se equivocó. Había entonces la polémica de, como tú muy bien has resaltado, la polémica de si España era o no un Estado de Derecho. Bueno, la polémica en el interior. En el exterior todo el mundo tenía muy claro que el régimen franquista no era para nada un Estado de Derecho, aunque en el régimen franquista hubiera derecho, normas y fuese un Estado, pero no era un Estado de Derecho. Bueno, pues en aquel libro yo lo que especificaba es que para que hubiera Estado de Derecho, entre otras cosas, hacía falta que el imperio de la ley fuera expresión de la soberanía popular, de la libre soberanía popular. Y otras características, pero evidentemente en el régimen de Franco no había eso, ni había la protección de derechos y realización de derechos que exige un Estado de Derecho que va unido a la democracia, porque el Estado de Derecho en definitiva es la legalización de la legitimidad democrática, convertir en legalidad lo que ya está en la legitimidad, que es la legitimidad democrática. Si no hay democracia, no hay Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia. Bueno, entonces Fraga creyó que yo, este libro mío, que era joven, imprudente, era joven y, bueno, quizás también a veces imprudente, pero no tanto. Y Fraga creyó que yo venía a tomar partido por los que decían que España explícitamente no era un Estado de Derecho. Ellos habían pedido la entrada en la Comunidad Económica Europea y yo, por lo tanto, vendría a pronunciarme clara y directamente sobre eso. El libro no se hubiera podido publicar en ese momento por esas características. La prueba está que, no siendo eso tan directo, el libro se secuestró, lo secuestró la policía político-social. Y Fraga creyó, porque lo secuestró antes de leerlo, que aquello era esa defensa. No era así, y lo que yo sentaba allí es en las bases, bueno, junto a otra mucha gente, claro, pero las bases de lo que era un Estado de Derecho y que era la democracia, en definitiva. Y si no era democracia, no era Estado de Derecho, y el régimen de Franco no lo era. Bueno, eso le dio al libro una popularidad, porque al final, claro, fuimos a los tribunales y un tribunal dijo, no, si este señor lo que hace es definir, como se hace en Europa, lo que es un Estado de Derecho. No podemos secuestrar un libro, se puede secuestrar, ya lo había secuestrado el ministro, pero no se puede prohibir este libro desde los tribunales cuando lo que el régimen dice ser, que es un Estado de Derecho, era contradicción total, y el caos que se armó el pobre ministro, Fraga Iribarne. Bueno, y a partir de ahí, pues la verdad es que mis trabajos pues han ido muy también desde aquella línea. Y este libro del que estamos hablando, pues lo que hace en definitiva es, partiendo de esos presupuestos, bueno, dar pasos adelante, en el sentido de que en la filosofía del derecho sabemos que estamos en presencia siempre del gran debate del justnaturalismo y del positivismo. Son, diríamos, los dos grandes paradigmas. El justnaturalismo en sus diferentes vertientes, pero que en definitiva viene a decir que si un derecho no es justo, no obedece a la ley natural, que para algunos es la ley eterna, divina, que si no responde a esos presupuestos, sencillamente ese derecho positivo no es derecho. La tesis del justnaturalismo, por lo tanto, se mueve en esos términos, que desde el principio, yo ya desde los años 50 y antes incluso de este libro, rechazábamos totalmente, porque claro, el derecho de Franco era derecho, el de Stalin era derecho, el de Hitler era derecho, ahora eran derechos injustos. Bueno, y ahí estaba el fallo un poco de un cierto positivismo que decía no, el derecho es el derecho positivo, y en eso estamos de acuerdo, pero más preguntas no son pertinentes porque eso ya es salir del campo del derecho, etcétera. Bueno, yo entonces aquí en este libro, para ir a resumirlo, yo lo que intento poner de manifiesto es la vinculación entre derecho y poder. El derecho es el poder crea el derecho, es el que incluso tiene la fuerza para después respaldar a las normas que alguien viola, incluso con la fuerza. Es decir, hay una identificación y hay una cercanía íntima entre derecho y poder. Y no hay que escandalizarse de eso, porque ahí enseguida, añado yo, bueno, hay derechos y derechos y hay poderes y poderes. Por ejemplo, cuando las grandes mayorías democráticamente elegidas producen un derecho, producen una constitución, eso es derecho positivo. Pero al mismo tiempo, no hay duda de que procede de unos poderes sociales, políticos, etcétera, que están detrás de esta manifestación. Por lo tanto, no todos los poderes son iguales, no todos los derechos son iguales, y ahí es donde aparece el tema de la legitimidad.
Unos son más justos, menos justos, hay graduaciones de justicia. Bueno, y esto es lo que yo resaltaba aquí. Y también, por lo tanto, resaltaba que hay un nuevo paradigma, bueno, nuevo, nada es nuevo bajo el sol, pero yo quería poner en valor en la filosofía jurídico-política española actual que frente a los paradigmas del justnaturalismo y del positivismo, que algunos, como por ejemplo pues nuestro amigo catedrático importante de la Universidad de Alicante, hablan del pospositivismo, que ya me parece un poco que luego pues, se podrá hablar del pospositivismo. Yo prefería decir, no, hay unos paradigmas que también con sus variedades, pero que se pueden agrupar entre estos dos, justnaturalismo y positivismo. Y entonces bueno, me parece que hay un paradigma más válido y que explica más cosas, que es el realismo crítico. Reconocer que el derecho es el poder, pero hacer la crítica de ese derecho y de ese poder cuando sea necesario. Bueno, esa es en sustancia del libro, la parte teórica. Y ahí, como has señalado muy bien, el libro es un poco dual, solo un poco, porque la verdad es que estas figuras, estos intelectuales, profesores, filósofos de la política y del derecho que yo reúno aquí, bueno, era un homenaje porque son 4 queridos amigos ya fallecidos, de mi misma generación, es decir, que, bueno, son las personas con los que, no algunos más jóvenes que yo y que, en fin, no deberían haber muerto, pero han dejado allí una obra que tiene mucho que ver con esto que hablamos, que estaba yo hablando, la parte teórica. Me parece que lo que son diferentes, pero también coincidentes. Pero por eso vamos a ir a eso. Sí, sí. Y a mí me parece que ahí hay, en esa reconstrucción, vamos a la primera figura, claro. Francisco Tomás y Valiente. Claro, efectivamente, el trabajo nos vuelve a recordar con una enorme vivacidad, con una extraordinaria intensidad, lo ocurrido aquel día de febrero de 1996, cuando una persona que había sido presidente del Tribunal Constitucional... Fue el 14, el famoso día de los enamorados. El 14 de febrero. Y entonces, esta persona que había sido presidente del Tribunal Constitucional llevaba, como tú dices, colaborando en la prensa una vez que dejó el Tribunal Constitucional con artículos que después recogió en el libro A orillas del Estado. Y efectivamente yo creo que el adjetivo que empleas refleja muy bien pues un poco el talante de aquel momento. Ya hablas de un libro que de alguna forma agónico. Y efectivamente era un momento como especialmente duro. Yo siempre, en aquel momento, una de las personas que pensé siempre era en el profesor Elías Díaz, porque precisamente por haber leído de joven el Estado de Derecho y Sociedad Democrática, lo que había influido en mi generación y en otras muchas personas de generaciones posteriores o coetáneas con el autor, aquellos momentos tan terribles de cuando vuelve a aparecer todo el tema, la pesadilla del GAL, del problema de las denuncias tan tremendas, a las altas responsabilidades del Estado en el combate contra ETA, y una de las voces y de las plumas que eran más leídas de los referentes era Tomás y Valiente. Y efectivamente es muy dramático, Elías en el libro lo reconstruye muy bien, pues aquel momento donde él es asesinado el día que su último artículo que había enviado al periódico, todavía lo publicaron el día después del asesinato, era sobre el asesinato de Fernando Múgica, que se produce la semana anterior, y donde continuamente estaba esta reflexión, hasta dónde se había llegado. Se podía pensar que había una especie de razón de Estado que ante un enemigo de las características violentas de ETA permitía ejercer cualquier tipo de violencia. Podía el derecho controlar ese tipo de poder, y sobre todo eso que me parece que aparece como muy bien en el trabajo, que es esa combinación de decir, por un lado está, ¿por qué vuelve a aparecer esto ahora, que ya eran los últimos años del gobierno de Felipe González? ¿Qué tipo de hechos han provocado que esto aparezca ahora como un elemento esencial, decisivo del desgaste de aquel gobierno? Pero ¿cuál es el fondo de la cuestión, por otro lado? Más allá de la oportunidad, de la hipocresía, de la demagogia, hay que asumir algún tipo de responsabilidad política. ¿Quién la debe asumir? En fin, es un trabajo que de alguna forma yo diría que para muchos que hacen la historia de los hechos, debían a veces hacer también una historia del debate intelectual que hubo en torno a los hechos. Uh-huh. Y a mí me parece que este trabajo de la razón de Estado, de qué es la buena razón de Estado, de las razones que en ocasiones emplea el Estado para justificar lo injustificable, es extraordinariamente
penetrante, profundo de recuerdo de lo que fueron aquellos años, unido naturalmente a la extraordinaria evocación terrible que es que tú tuvieras la conversación con él instantes o minutos antes de que fuera asesinado. Sí, realmente fue en el mismo momento. Estábamos hablando por teléfono. De hecho, cuando sonaron los disparos, yo no sabía que eran disparos. En ese momento yo oí un ruido cuando yo estaba hablando por teléfono con él, o sea que lo estábamos viviendo, además del teléfono, en nuestros despachos a 30 metros escasos en la Facultad de Derecho de la Autónoma de Madrid. O sea que yo iba ya para su despacho. Realmente, cuando sonaron los disparos, yo le había dicho, bueno, pues voy a verte, porque él había venido antes a decir que quería hablar conmigo. Y dijo, bueno, pues yo voy al despacho, a tu despacho. Y cuando yo le estaba diciendo esto es cuando sonaron los ruidos que después supimos terriblemente que eran los disparos de muerte. Sí, la situación la has centrado muy bien, porque él, estudioso además en la historia de las razones del Estado de Derecho y lo que significa la razón de Estado, él era clarísimamente, contrario a lo que él denominaba las malas razones o la mala razón de Estado. Pero sin embargo, claro, no podía dejar, yo lo clarificaría, no quería dejar la razón de Estado en manos de los malos, en manos de los violentos, de los criminales o de los corruptos, o de los que aducen la razón de Estado para el mal. Entonces había una dicotomía, ese agonismo que tú has subrayado, de que él la fórmula de la razón de Estado la unía a las razones del Estado. Y entonces, claro, había poderosas razones para que el Estado democrático tuviera una presencia frente a los de la mala razón de Estado. La cuestión, yo creo que se centraba fundamentalmente en el diálogo, en las actitudes de respeto, de pluralismo, que era la democracia, frente a los que invocaban otras razones del Estado, utilizando la violencia o utilizando las corrupciones o las vías no democráticas. Yo diría que la democracia, no todo lo que hace responde a una razón de Estado, y hay perversiones del Estado democrático, pero la línea roja, por así decirlo, era utilizar el diálogo, utilizar las vías democráticas frente a los de la mala razón de Estado. Era muy delicada la cuestión. Porque, claro, él era, digamos, persona muy cercana al gobierno socialista de la época, Felipe González, y claro, todo lo que recaía sobre ese gobierno, acusándole, Gal, etcétera, de la mala razón de Estado, él lo sufría muchísimo. Y entonces, digamos, se debatía siempre en la situación de no poder apoyar de ninguna manera esas situaciones de terrorismo de Estado, pero al mismo tiempo invocando que el Estado democrático tenía poderosas razones. Yo subrayaría, junto a esto que estamos diciendo, subrayaría algo que no quiero que se me olvide, y es que estos cuatro intelectuales, profesores, también políticos, tenían todos una gran visión de Estado. Incluso yo les resumiría la fórmula de que eran hombres de Estado. En diferente manera, unos u otros, pero eran hombres de Estado. A mí me parece que insistir, yo lo vengo haciendo últimamente ahora y también en este libro aparece, que los hombres de partido, que hay y que tiene que haber, por supuesto, partidos, y uno está en un partido y tiene sus razones de partidos, pero que los hombres de partido sean, a la vez que hombres de partido, pero incluso por encima de hombres de partido, hombres de Estado. Es decir, cuando lo que oímos es a un partido, vas tú, el mal es el otro, y el otro responde que hagan los mismos términos, y a veces apoyándose en hechos, ¿qué consecuencias saca quien está oyendo? Todos son iguales, todos son defensores de su partido. ¿Qué les falta fundamentalmente? Les falta sentido de Estado, razón de Estado, hombres de Estado. Es decir, poner el Estado, ¿qué quiere decir? Engloba la sociedad civil, quiere decir que el sectarismo de los partidos, el hipotético sectarismo de los partidos, debe quedar siempre subordinado al verdadero interés del Estado. El verdadero interés del Estado, no de la mala razón de Estado, pero sí de la buena razón de Estado. Bueno, yo creo que, apretando mucho la síntesis, Tomás y Valiente estaba en esta línea con toda la claridad, ¿no?
Y creo que de ella participaba también, por unir los otros nombres, participaba también plenamente Gregorio Peces Barba. Y si me permite, pues también el autor de estas disquisiciones. Y los otros dos intelectuales que ellos... Pero antes de entrar en los otros, sí, por coger el tema, hay un punto importante que es el interés de Estado, la visión de Estado, que conecta con otra parte que aparece en el capítulo sobre Tomás y Valiente. Y es no solo el recuerdo, porque claro, han pasado casi 20 años para mucha gente que no lo vivió. Ahora ya, como veremos en este encuentro o en un próximo encuentro que tengamos, pues estamos reflexionando sobre el secesionismo de los ricos, sobre el problema de la nación. Pero hubo un tiempo que ETA realmente colonizaba la vida política española. ETA estaba continuamente marcando con los asesinatos, con los crímenes, con los juicios, etcétera. Por eso tiene gran interés recordar aquello. Pero curiosamente también en ese momento, eso tiene interés porque es un tema que Elías Díaz ha trabajado mucho, aparece qué tipo de Estado, cómo ese Estado ha roto con el régimen de la dictadura, cómo ha sido la transición, cómo se produjo la transición. Digo todo esto porque también ahora, pasados los años, pues hay toda una visión que insiste más en las sombras de la Constitución que en las luces, en los déficits del proceso de transición, que en los logros, y ahí se plantea pues una cierta nostalgia de la ruptura, igual que también hay una cierta reconstrucción de que de alguna forma pues el factor esencial de la transición viene de la propia reforma. Eso es una cosa que aparece en el libro continuamente, en el debate con García San Miguel, en otros debates. Pero en concreto, en el caso de Tomás y Valiente, porque el último artículo fue el penúltimo, porque el último fue el dedicado a la muerte, al asesinato de Mújica, era Don Joaquín, que era una especie de reconstrucción de qué había significado, qué papel había jugado, pues Cuadernos para el Diálogo, etcétera, en lo que había sido la pretransición y la cultura previa que permitía la transición. Eso es algo que está como muy, muy presente en el libro. Ahora que hay tanto, Elías, esta posición de gente mucho más joven, que más bien de 30 años para abajo dice, bueno, pero esto ya queda lejísimos, 35 años del proceso de transición, en definitiva, casi más que transición hubo una especie de dejación, de cesión por parte de las fuerzas democráticas de la izquierda, hubo una reproducción. ¿No está más vivo ahora esa nostalgia de la ruptura que cuando tú hablabas de las ideologías de la transición? ¿No hay una cierta sensación de fin de ciclo que hace que tu libro tiene una idea de mostrar, bueno, pues la complejidad que tuvo el momento, las figuras que se movieron, las luchas que había? Bueno, vamos a ver, que siempre son temas muy, muy complejos y de un cierto periodo de tiempo más bien largo. Yo por de pronto recordaría, para no dejarnos atrás lo importante, que el desencanto vino enseguida. Quiero decir, hay una retórica del desencanto. Luego le diríamos, bueno, luego hay la parte seria, que son la crítica. Yo aquí contrapondría el desencanto a la crítica. Pero hay que recordar que inmediatamente de que ya la transición, digamos, está avanzando y que tenemos la Constitución, bueno, inmediatamente, en fin, se escriben libros, artículos sobre el desencanto, casi un poco haciendo de pequeños Ortegas. No es esto, no era esto. Yo escribí un artículo en aquellos tiempos en El País que se llamaba El dulce encanto del desencanto. Es decir, eso es un desencanto, pues, más bien gratuito, arbitrario, bueno, de gentes que todo el mundo tiene derecho a opinar, y era más bien gente de esta, que por cierto no es la que había luchado contra el franquismo, sino era más bien los que se habían incorporado después o que se habían incorporado en ese momento. Por lo tanto, y eso también vuelve ahora. Antonio, en ese sentido yo quería decir que hay que tener siempre claro que hay una línea, digamos, arbitrista, arbitraria, en fin, de desencanto, de actitud, que a veces se situaba en la extrema izquierda, pero otras veces en otras posiciones más difíciles de identificar, pero digamos a la que yo no le daría, bueno, le daría la importancia sociológica de que existe y que por lo tanto y que puede ganar adeptos. O sea, hay que darles importancia, pero desde el punto de vista del análisis crítico, diríamos que eso no fue una actitud seria ni responsable. Porque, claro, sobre todo porque se confunde con la actitud en la que estamos muchos, y que es verdad, y es la no sacralización de la transición,
no la transición como modelo universal y perfecto, no, la no sacralización de la transición, la no sacralización para nada de la Constitución y, sin embargo, sí, siempre abiertos a las críticas. Y ahí sí, ahí nos encontramos con los que en aquel momento hacían, y algunos hacíais de manera muy importante, la crítica, quiero decir, me estoy refiriendo, bueno, dentro del famoso Congreso 28 del Partido Socialista, donde los críticos frente al sector oficialista, Felipe González, etcétera, bueno, quiero decir, esa actitud crítica de todo esto me parece necesaria, existió, además esa era la que era responsable y la que era seria y a tomar en consideración. Y esa actitud sí la prolongaría yo hoy en las actitudes que dicen, bueno, ha pasado este tiempo, la Constitución ha respondido a un periodo necesario, imprescindible, pero hoy ya hay que cambiar. Bueno, a mí me parece que eso es, digamos, necesario de reconocimiento, pero yo no amalgamaría, como decíamos en esos tiempos, yo no haría una amalgama de los desencantados y responsables con los críticos responsables. Y por tanto, decir eso, estamos hablando de cosas muy, muy diferentes. No sé si aquí hacemos, digamos, una nueva pregunta o enlazo yo con otras cosas. No, porque es que ya desgraciadamente nos queda poco tiempo y Claro, tenemos que terminar este primer encuentro. Tenemos un segundo encuentro programado donde haremos una reflexión. Yo lo que sí quería insistir... Pero esa actitud que quede muy clara, ¿eh? Sí, yo quería que insistir... Se podrían dar nombres, pero bueno, para evitar la polémica... Bueno, el libro está lleno de reflexiones, de notas, como siempre el día a día es muy cuidadoso, se refiere a uno, se refiere a otro... Si me permites, además de ese artículo que yo he citado sobre el dulce encanto del desencanto, yo escribí también un artículo más extenso, recogido luego en un libro de los que tú has analizado en tus comentarios, y es las ideologías sobre la transición. Es decir, porque aquello era ya un análisis más, digamos, más sereno, un análisis más depurado, pero que me parecía un poco en la misma línea. La transición se hizo al dictado de otros, no, el pueblo español realmente no participó, etcétera. Me parece que esa diferenciación es básica, me parece. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Recomendamos vivamente la lectura de este libro de Elías, El derecho y el poder, realismo crítico y filosofía del derecho, publicado por la editorial Dickinson. Y le invitamos pues a un próximo encuentro donde volveremos a hablar de estos otros que hoy no hemos podido más que hacer mención, del problema del Estado y la nación, del problema del Estado y el mercado, del problema del Estado y la religión, que aparecen profusamente en las páginas del libro. Nada más y muchas gracias.